facilitar el acceso al crédito de los emprendedores, y para ello, como os dije, tenemos a Julia Sey, que es la responsable institucional de Aval Madrid, la responsable de Nueva Empresa, y sobre todo y fundamentalmente Julia es una persona que lleva más de 12 años en Aval Madrid, que conoce profundamente la casa y que pues será también de mucha ayuda para que cualquier emprendedor, en la medida en que vea que esta es una alternativa, pues poder vía CIFE, vía Julia y Aval Madrid, poder acceder al crédito. Y al CIFE, porque en definitiva yo creo que lo interesante de estos actos es que la gente que asiste, los empresarios, futuros empresarios y el resto de organizaciones nos conozcan para podernos utilizar, porque si no, no tiene ningún sentido ni que existamos ni que estemos aquí. Por lo tanto, pues a mí me gustaría darles una breve pincelada de lo que es Aval Madrid, que es una sociedad de garantía recíproca, y decirles cuáles son los principales instrumentos que tenemos y que pueden ser, como les decía antes, de utilidad. Bueno, vamos a ver, Aval Madrid es una sociedad de garantía recíproca, y las sociedades de garantía recíproca son entidades financieras. Lo que pasa es que lo son un poco especiales. Somos una entidad financiera porque estamos supervisados por el Banco de España, controlados por el Banco de España, pero nosotros ni recibimos depósitos directamente ni damos préstamos directamente. Somos una entidad que lo que hacemos es dar el aval para que el banco, para que la entidad de crédito esté dispuesto a financiarles a ustedes, a los empresarios y a los emprendedores, y esté dispuesto a hacerlo en condiciones preferentes. Y cuando hablo de condiciones preferentes me refiero, como siempre y no puede ser de otra manera, pues al coste, pero sobre todo al plazo, y yo hago mucho hincapié siempre en el plazo. Por lo tanto, entidad financiera sí, pero entidad financiera un poco especial. Las sociedades de garantía recíproca nacieron en España con los pactos de la Moncloa, y su único objetivo era que las pymes, las pequeñas empresas, las pequeñas y medianas empresas y los autónomos pudieran tener acceso a una financiación que no fuera única y exclusivamente a financiación bancaria. Hay una o varias por cada comunidad autónoma, y todas ellas están participadas por los gobiernos de esas comunidades autónomas en los cuales están implantadas. Esto es importante porque no solo forman parte de nuestro capital y nos dan solvencia los gobiernos de las comunidades autónomas, sino que muchas veces, y como decía Julián al principio, pues aportan fondos para que las condiciones a las cuales puedan tener financiación los empresarios sean mejores. Por lo tanto, somos una entidad de capital mixto, estamos participados por la Comunidad de Madrid, por la Cámara de Comercio, por la Confederación de Empresarios Madrileños y por distintas entidades financieras. Y estos son lo que se llaman los socios protectores. Pero luego tenemos los socios partícipes. ¿Y quién son los socios partícipes? Pues todas las empresas que vienen a pedir financiación, porque se convierten en nuestros socios comprando unas participaciones sociales. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, las sociedades de garantía recíproca tienen un poco ese carácter mutualista de todos nos avalamos a todos y entre todos facilitamos la financiación al resto. Eso es un poco lo que es una sociedad de garantía recíproca. Por lo tanto, y de manera muy intuitiva, las sociedades de garantía recíproca están entre medio de la empresa y de la entidad de crédito, del banco o de las cajas, las pocas cajas que quedan. ¿Y nosotros qué hacemos? Le damos el aval al banco para que el banco, vuelvo a repetir, esté dispuesto a prestarles a ustedes. ¿Por qué el banco está dispuesto a prestarles a ustedes? Porque esto, si se dan cuenta, yo siempre digo que es un baile entre tres. Si a alguno no le interesa, pues no funcionaría. El banco está dispuesto a prestarles a ustedes porque tiene la garantía que le damos nosotros, tiene la absoluta seguridad de que va a cobrar. Si la empresa no paga, pagamos nosotros. Aparte de otras ventajas técnicas, como que no tienen que hacer provisiones o que su utilización de recursos propios es mucho menor. ¿A la empresa por qué le interesa? Bueno, a la empresa le interesa porque yo siempre digo que las sociedades de garantía recíproca de alguna manera cubren las propias limitaciones que tiene la pyme, la que tiene el autónomo y sobre todo que tiene el emprendedor. Pues normalmente no tienen solvencia patrimonial, no tienen capacidad de negociación, etcétera, etcétera. Todo eso lo cubrimos nosotros. Al empresario le interesa, en primer lugar, porque muchas veces si no estuviéramos nosotros detrás, ni siquiera tendrían acceso a la financiación. Piensen ustedes en los empresarios, en los emprendedores, por ejemplo, que son clientes de alto riesgo para los bancos. Un banco está mucho más cómodo si estamos nosotros detrás a la hora de financiar un proyecto de nueva empresa que si nosotros no estamos detrás.
y muchas veces ni siquiera entraría, aunque ese proyecto sea un proyecto que al banco le guste, muchas veces no entra porque no hay nadie detrás, ¿no? En segundo lugar, nosotros muchas veces entramos y permitimos que empresas que tienen, por ejemplo, límite de riesgo con un banco, ampliamos ese límite de riesgo. El banco dice, hombre, este cliente a mí me gustaría darle más, pero tiene mucho, pero si ustedes están detrás, por supuesto que entramos. Entramos y permitimos que empresas que normalmente tendrían más dificultades o que lograrían financiación en peores condiciones, nosotros les facilitamos esa financiación en mejores condiciones. Esto es más o menos lo que es una sociedad de garantía recíproca. Y las sociedades de garantía recíproca, al final, ofrecemos dos tipos de productos, lo que son los avales financieros y los avales técnicos. ¿Qué es un aval financiero? Bueno, pues yo les puedo decir que son aquellos que garantizan riesgos de obligaciones dinerarias, pero a todos los efectos son préstamos, crédito, leasing, confirming, etcétera, todos los instrumentos financieros que una empresa puede necesitar a la hora de financiarse. ¿Y a qué empresas nos dirigimos? Pues a todo tipo, a todo estadio de las empresas, desde que van a nacer, incluso si estamos hablando de un autónomo, no tiene que estar dado de alta de autónomo ni siquiera a la hora de pedir la financiación, a la hora de formalizarla sí, pero a la hora es decir, desde el inicio de la empresa hasta cualquier momento en que la empresa quiera, bueno, pues internacionalizarse, la empresa quiera crecer, el empresario necesite una nueva maquinaria o tenga dificultades de obtener circulante. Las sociedades de garantía recíproca normalmente han tenido una vocación de financiar la inversión, eso es lo que nos gusta, pero evidentemente en el año 2008 ya nos dimos cuenta que se nos presentaban unos años muy complicados y que las empresas iban a necesitar fundamentalmente para sobrevivir circulante y que iba a haber unos años de poca inversión, y así ha sido, y sacamos unas líneas, que es lo que se llamaban el Plan Impulsa Pyme, que iban destinadas a todas aquellas empresas que necesitaban o préstamos de tesorería, o líneas de crédito, o anticipos de subvenciones, etc. Bueno, por lo tanto, los avales financieros son a todos sus efectos de ustedes préstamos, créditos, leasing, etc. Entonces, las empresas vienen a nosotros o van a su banco, porque esto es muy importante. Las sociedades de garantía recíproca no compiten con los bancos. Somos un complemento de los bancos que permite que estos bancos estén dispuestos a financiarles a ustedes. Entonces, ustedes se dirigen a nosotros o se dirigen al banco, presentan su proyecto y a través de nosotros consiguen un préstamo, un crédito, un leasing o aquel instrumento que se ajuste mejor a sus necesidades de financiación de cada momento. ¿De acuerdo? Pero luego tenemos también avales técnicos. ¿Avales técnicos cuáles son? Aquellos que garantizan riesgos de obligaciones no dinerarias. Es decir, si un empresario no cumple sus compromisos ante la administración, por ejemplo, o ante terceros, los cumplimos nosotros. En el caso de los avales técnicos, que ustedes saben que hay empresas que necesitan un aval simplemente para poder ejercer su función, pues una agencia de viajes, un agente de aduanas, todas aquellas empresas que van a licitar para concursos públicos, bueno, pues necesitan una fianza provisional, una fianza definitiva, avales ante terceros, ante clientes, ante proveedores, por el cumplimiento de los compromisos que la empresa tenga. Estos son lo que nosotros llamamos avales técnicos. Y para los avales técnicos nosotros no necesitamos un banco. Cuando hablamos de avales financieros sí, porque yo antes lo que les he dicho, cuando hablamos de un aval financiero, el banco es el que les va a dar a ustedes el dinero y nosotros le vamos a dar la garantía al banco, le vamos a dar nuestro aval. En el caso de los avales técnicos, salvo que estemos hablando de comercio internacional, no lo necesitamos. Por ejemplo, ¿qué es un aval técnico que le puede venir muy bien a un emprendedor? Pues el aval ante el arrendador, por ejemplo, el aval ante el arrendador. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces en los bancos? Que si te exigen un aval ante el arrendador, ¿qué es lo que te dice el banco? Estupendo, ignore el dinero, es decir, déjeme todo el dinero aquí y yo le cobro por dejarme el dinero y por presentarle el aval. Bueno, pues nosotros, que conocemos la problemática de los emprendedores, pues les damos ese aval junto con un préstamo de puesta en marcha del negocio. ¿Hay que a veces que pignorar? Pues a veces hay que pignorar. Pero nosotros lo que intentamos es que esa pignoración sea la mínima, la más pequeña posible, para que ese dinero con el que cuenta el empresario lo pueda destinar a su negocio en vez de tenerlo inmovilizado en un banco. Bueno, pues esto es lo que hacen las sociedades de garantía recíproca, facilitar préstamos, créditos y leasing a las empresas o dar avales técnicos que muchas veces son complementarios con los primeros. Entonces, de todo esto,
qué es lo que ustedes pueden o cómo nos pueden utilizar de todo esto, nosotros lo que hacemos es lanzar al mercado líneas financieras para inversión, líneas financieras para circulante. Y esas líneas financieras las ponemos a su disposición, nosotros negociamos, tenemos convenios con todas las entidades financieras, con todas, y si con alguna no tenemos y ustedes quieren trabajar con ellas, lo hacemos. Hacemos ese convenio y lo hacemos de forma inmediata, dependiendo de sus necesidades. Actuamos de alguna manera como una gran central de compra de dinero y por lo tanto al banco le interesa y a nosotros nos interesa y por lo tanto nosotros ponemos a su disposición líneas financieras. La línea genérica de inversión para aquella empresa que quiere comprar una máquina, como les decía antes, las líneas para necesidades de circulante y luego líneas especiales que nacen de la colaboración entre la Comunidad de Madrid o algunos de nuestros socios protectores y Avalmadrid. Por ejemplo, como les decía antes Julián, pues la Dirección General de Economía nos ha dado unos fondos para que saquemos unas líneas, que son las líneas para los nuevos autónomos y para la economía social, cooperativas y sociedades laborales, que sean en mejores condiciones, que podamos dar y llegar a un mayor número de empresas y de esta manera hay una colaboración público-privada que a lo que va es a facilitar y a mejorar las condiciones de la empresa. Por lo tanto, y para no aburrirles mucho más y diciendo que tenemos muchas líneas y que además últimamente Avalmadrid trata de ser flexible y escuchar al empresario y nosotros nos reunimos con autónomos y tratamos de sacar una línea para autónomos, aquella que los autónomos necesiten. A lo mejor no necesitan grandes cantidades de dinero, pero sí que sea muy rápido. Tenemos una línea para el pequeño comercio que nos dio unos fondos la Dirección General de Comercio. Bueno, pues esta es una línea que sin ningún tipo de aval, de firmas y de forma casi inmediata se les da líneas de crédito. Bueno, pues nos vamos adaptando a las necesidades y de esta manera, bueno, nos ponemos a disposición total y absoluta de las pymes de la Comunidad de Madrid y estamos para todo aquello que ustedes nos puedan necesitar. Evidentemente vamos a estar para que ustedes logren financiación, para facilitarles financiación, pero también para asesorarles en todo aquello que podamos. Por lo tanto, yo aquí acabo y me pongo a su disposición, no solo ahora, sino después, si alguien quiere tener alguna pregunta conmigo. Muchísimas gracias.